los gentiles oyesen por mi boca la palabra Dador y Simán, hoy Simón ha declarado me visitó a los gentiles para tomar de ellos viene para su ciudad. Bueno, Shalom, ¿cómo están todos? Una vez más, gracias por estar ahí conectados. Estamos comenzando una reunión más de el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy, el concilio en Jerusalén. Que vamos a tratar de ver algunos temas. Yo voy a tratar de acuerdo a lo que comprendí de este capítulo, ¿no? Varias lecturas que estaba haciendo. En varias informaciones que hay, ¿no? Y me salió. Saludos, pastor, acá. Y acá ya nos hicimos censar, dice. Prueba Artes ICE. Prueba Arte ICE. Ella no es Soledad. Si no es Soledad, perdón. María Soledad. Pero también es de Bolivia, porque en Bolivia lo que hay censo, o en Perú. Bolivia también hay censo, en Perú también. Bueno, está bien entonces. En Perú también. Están censando entonces los dos lugares. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Pueden mirar este capítulo. Los capítulos anteriores, capítulo 13 y 14, habla del viaje que hizo el apóstol Pablo junto con Bernabé y recorrieron varios lugares como Iconio, viajaron por Listra, estuvieron compartiendo la palabra. ¿En donde compartían? En las sinagogas. También llegaron a Listra, a Antioquía de Pisidia, y así estuvieron recorriendo, y después finalmente regresaron nuevamente a Antioquía de Siria. O sea, Antioquía de Pisidia otra parte, Antioquía de Siria otra parte. Por ejemplo, a ver, vamos a ver 14:24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. La vez pasada estaba mostrando el mapa. Predicando la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendado a la gracia de Elohim para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, reunido a la congregación, refirieron cuán grandes cosas había hecho Elohim con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Estos gentiles, fíjense, en todo el viaje, solamente en una parte aparece que compartieron netamente con gentiles que no tenían conocimiento del judaísmo, que fue en el capítulo 13, versículo 7, donde compartieron con una persona que se llamaba se llamaba Sergio, y su ayudante Bar Jesús, procónsul Sergio. Y también cuando estuvieron en una parte donde le confundieron con dioses, con Mercurio y con Hermes, ¿no? También allí. Después en las demás partes fue todo en sinagogas. Quiere decir que constantemente estuvieron compartiendo con conversos o personas que ya tenían la fe en la creencia judía, pero que no formaban parte de la comunidad tradicional judía. No sé cómo le explica eso. Eran como los famosos judíos dispersos. Ahora, el capítulo 15
ellos ya están en Antioquía, de acuerdo a esta cronología que estamos haciendo. Pablo y Bernabé están están en Antioquía, y hay algunos judíos de Jerusalén que se enteran de que muchos creyentes están regresando a la fe hebrea, pero no con la mentalidad de la corriente judía que había en Jerusalén. No sé si se le puede explicar. El tema es cómo explicar hoy también. Hoy en día tenemos que movimiento reformado, progresista, movimiento cristiano, evangélico, reformista, muchos movimientos. Entonces, es algo así como que si vos no estás de acuerdo a la sede central o a la religión oficial, o sea, tu creencia no se acepta. Por ejemplo, entre los judíos hoy en los judíos, el movimiento judío, los judíos ortodoxos, los atribuyen el derecho de decir que lo que ellos establecieron como fe al Creador es la fe oficial del judaísmo, como judíos. Por lo tanto, todos los demás que tienen otra postura, otra manera, ellos lo consideran como falsos, como errados, como mal. Bueno, no está bien, ¿no? Cada uno con su movimiento. Bueno, eso lo mismo ocurría en la antigüedad, ¿no? Existía el movimiento que estaba en Jerusalén, que era muy fuerte, inclusive que ya estaba entrando en el mundo de los creyentes en Yeshua. O sea, esa corriente farisea, tradicional, vamos a decirle, que gobernaba Jerusalén, inclusive ya le atrapó, se puede decir, ya le agarró a los discípulos que estaban en Jerusalén. Pero eso no estaba ocurriendo con Pablo y Bernabé, porque ellos estaban lejos de Jerusalén. Por lo tanto, el tipo de judaísmo que ellos estaban compartiendo era un judaísmo más profético, un judaísmo más esperanzador, un judaísmo más restaurador, un judaísmo que traía la esperanza para el pueblo que había sido descarriado, que había sido perdido, como estaba establecido en la Torá y en los profetas. Pero el judaísmo de Jerusalén era un judaísmo más local, más regional, más cerrado, se puede decir, menos abierto. Inclusive vemos cuando Pedro recibe la visión, que le dice la visión, Pedro mata y come, y él rechaza, ¿no? Yo no he comido jamás he comido cosa inmunda. Después cuando llega a la casa de Cornelio, cuando dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Entonces, todavía ellos tenían esa fuerza de la, ¿cómo puedo usar la palabra? Tradición, no. Regionalismo, todavía tenían celo, sí. Celo por sus creencias. Igualito que el judaísmo de hoy. Que ellos no pueden decir algún error, alguna falla, algo que están mal, porque ya vas a ser un maldito ante Dios. Pero bueno, eso ocurría en ese tiempo. Entonces, ya llegaba acá, entonces algunos que venían de Judea, dice, enseñaban, fíjese la característica de esta gente que venía de Judea, no era venir a visitar, venir a ver cómo están, venir a acompañarte en el crecimiento y tu desarrollo, era enseñar. Su deseo era venir a enseñar lo que ellos creían que era lo correcto. Enseñaban a los hermanos. ¿Y qué le decían? Esto está ocurriendo en Antioquía de Siria. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y acá vamos, antes de entrar en los demás versículos que son muy importantes, vamos a analizar bien este capítulo 15, versículo 1, dos palabras clave que yo puse como título, ¿no? Ser salvo y circuncidar. ¿De qué están hablando? Después vamos a ver sobre los nuevos hermanos. Ser salvo y circuncidar. Y justamente también tiene que ver con los nuevos hermanos, porque para los judíos que estaban en Jerusalén, los hermanos que estaban en Antioquía y en las demás regiones eran nuevos hermanos. Bueno, vamos a entrar en la nota 1. Hechos 15:1 dice,
Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, aquí está bien dicho, creyentes, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Fíjense que aquí el Reina Valera me gusta más cuando explica rito, porque dice acá como exige la ley de Moisés. En realidad, esta ceremonia que los judíos de Judea estaban queriendo implementar en los creyentes que estaban fuera de Jerusalén, era una reglamentación que había surgido en los tiempos de la dominación griega a Israel. Era una práctica que se había establecido posterior, mucho tiempo después de que la Torá haya sido establecida. O sea que esta práctica que ellos estaban haciendo nunca había sido dada por Moisés, nunca dio un reglamento o una manera o un ritual para circuncidar. Porque la circuncisión ya era conocida hace muchos años atrás, ya no era una práctica nueva. Por lo tanto, no existía ningún ritual antes, ¿no? Pero como los judíos querían ser únicos, querían ser exclusivos, precisamente para diferenciarse de las demás culturas o de los judíos helenizados, especialmente los judíos helenizados, porque había un grupo de judíos que eran helenizados, que estaban ya adoptando la cultura griega y que querían revertir su circuncisión. Eso aparece en el libro de Macabeos capítulo 1, ¿no? Versículo 11 o 10. Ellos querían revertir, o sea, muchos revertían su circuncisión, porque no era una circuncisión completa. Circuncisión era la extirpación del prepucio, ¿no? Del hombre, ¿no? Ustedes pueden buscar en Google y saber exactamente qué es circuncisión, prepucio, todas esas cosas. Pero bueno, entonces, en el tiempo de los Macabeos se sale escrito que muchos judíos estaban incorporando a la mentalidad griega, helenística, y estaban revirtiendo su circuncisión para poder formar parte de esa comunidad. Entonces, el grupo de los judíos más cerrados, más radicales, establece un ritual, una ceremonia de circuncisión. Y hace también una cirugía más completa, donde extirpan todo el prepucio para que ya no haya forma de revertirlo. Bueno, a esa ceremonia y todas esas prácticas que se hacían en el judaísmo, se le llamó el rito o el ritual de la circuncisión o el ritual de Moisés. Ellos le llamaron, pero nunca Moisés estableció nada de eso. Y bueno, ellos decían que el que no pasa por ese ritual, por esa ceremonia, no puede pertenecer al reino venidero. Cuando acá hablan de ser salvo, no habla de irte al cielo y no irte al infierno, como nosotros en el cristianismo nos habían enseñado. Habla de pertenecer al reino que va a ser establecido por el Mesías, que va a ser restaurado en Israel. Entonces, si ustedes no son parte de esta ceremonia, no tendrán nada que ver con el reino establecido. Entonces, ellos le daban prioridad a este ritual que inclusive a los comportamientos de cualquier persona. Cualquier persona podía tener comportamiento perfecto, pero no haber hecho ese ritual y no tenía participación, o sea, no podía ser, como ellos dicen, salvo. Miren lo que dice acá, salvación según el judaísmo. Un comentario. Se entiende que la salvación es la liberación política y social del pueblo de Israel mediante la restauración anunciada por los profetas y que se consumaría en la era mesiánica. No tiene separación conceptual entre la salvación física y la espiritual, sino que se ve la obra de Elohim como plenamente libertaria. En todos los ámbitos posibles, Israel conserva esa libertad en la medida que es fiel al pacto de la Torá. Elohim imputa la condición de justos a sus amigos y siervos en virtud de su fidelidad. O sea, fidelidad es palabra que en hebreo no hace distinción entre la fe y las obras. Ser fiel, emuná. Esa palabra emuná. O sea, en el término judío, la salvación implica ser fiel a lo que estableció el Creador
que significa seguir los mandamientos como Él lo dio. Toda salvación es una última instancia, mérito de Elohim, pero exige gratitud y lealtad a cambio. Bueno, esto es una pequeña introducción para saber de qué se trata la salvación de acuerdo a la creencia judía. Ahora, ¿qué es la salvación en el Tanakh? O sea, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Empezando por la Torah. Miren lo que dice en Éxodo 14:30. Así es como el Eterno aquel día rescató, o sea, salvó a Israel de las manos de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Entonces, ¿qué se entiende como salvación cuando precisamente Dios le envía a Moisés a Egipto a rescatar a su pueblo? Esa palabra rescatar es igual que la palabra salvar. Y vos sos rescatado o sos salvado para pertenecer después a un sitio o a una tierra o a una promesa. Esa actitud o esa labor que hizo Moisés era parte del cumplimiento de una promesa. Bueno, a eso se le entiende salvar. Josué 6:25. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia, que dice ahí, viven con el pueblo de Israel. Me faltaba aclarar algo. En el caso de los israelitas que salieron de Egipto, ¿qué obra o qué mérito ellos tuvieron para que Dios los salve? Primero, Dios les dijo que el día 14, ¿no?, del mes de Abib, ellos tienen que pintar su dintel, tienen que sacrificar un cordero, tienen que cocinarlo, tienen que asarlo, tienen que preparar una cena, o sea, tenían que hacer toda una conmemoración y tenían que pintar el dintel de sus puertas, que significaba rechazar las deidades de Egipto. Eso significaba rechazar las creencias que había en Egipto. Nosotros al pintar nuestro dintel estamos rechazando las deidades de Egipto y estamos aceptando la obra del Todopoderoso para que nos libere y esperando que el Todopoderoso guíe a su pueblo. Entonces, esperando por ejemplo, si ellos no pintaban su dintel y venía el ángel, en aquella casa iba a haber, sí o sí, un muerto. Entonces, ahí vemos que la salvación se completó por la acción. De la misma forma sale acá en este texto donde Josué salva, dice, a Rahab, la prostituta. ¿Pero cómo? Porque ella había escondido, dice, a los mensajeros que él había enviado a Jericó. ¿Y qué es ser salvo? A partir de ahora vos pertenecés a la comunidad israelita. Los israelitas, a ser libres, pertenecían ya a la comunidad del Eterno. Y ahora Rahab también pertenecía a la comunidad del Eterno, o sea, a la comunidad israelita. Eso se entiende por salvación. Ser parte del pueblo escogido de Dios. Josué 9:26. Así salvó Josué a los gabaonitas de morir a manos del pueblo de Israel. Josué 11:19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. También sale la historia de los gabaonitas, que ellos también, en pocas palabras, fueron astutos, dice. Fingieron que era un pueblo lejano y vinieron y aceptaron que necesitaban la gracia del pueblo de Elohim, de Josué. Y así ellos también pudieron ser rescatados de esa, ¿cómo se puede decir?, de esa conquista, y ellos no fueron eliminados entre las demás naciones. O sea, formaron parte entonces del pueblo hebreo. Eso era ser salvo. Salmo 87. Oh Elohim de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Fíjense que aquí este salmo dice, restáuranos, resplandece tu rostro, que es revélanos tu Torah, y seremos salvos. O sea, en una poca palabra, restáuranos, recompone nuestra vida, arregla nuestra vida, muéstranos tu Torah y vamos a pertenecer a tu comunidad. Proverbios 16:17. El camino de los íntegros lleva lejos del mal. Quien lo siga estará
salvos. O sea, los íntegros son los que siguen el camino del Eterno y ellos dicen que van a alejarse del mal, que es oponerse a la palabra, y eso, el que siga, dice, quien lo siga será salvo. Otra vez, ¿qué significa salvo? Podrá pertenecer al pueblo del Eterno. Isaías 25:9. En aquel día la gente proclamará: este es nuestro Elohim. Confiamos en él y él nos salvó, dice. Este es el Señor en quien confiamos. Alegrémonos en la salvación que nos trae. Entonces habla de un todopoderoso que... Ahora, el contexto de Isaías 25 es cuando ellos ven que su país es librado de la destrucción total por medio del imperio asirio. Nosotros confiamos en él y él nos rescató y nos salvará. Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra. Bueno, esta es una palabra que habla sobre los tiempos venideros, los tiempos mesiánicos en que iba a haber restauración, y que dice acá, en el día que aparezca el Mesías, el restaurador, será salvo Judá, dice. E Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual se le conocerá Yahweh, justicia nuestra. Y para el futuro, Zacarías 10:11. Cruzarán a salvo el mar de la angustia, porque las olas serán contenidas, y las aguas del Nilo se secarán. La soberbia de Asiria será aplastada, y el dominio de Egipto terminará. Una vez más, el concepto futuro de salvación en Zacarías es que esos imperios que los tienen gobernados, lo tienen manejado, lo tienen controlado, van a perder su fuerza. Israel va a poder caminar libre y va a poder andar libre. Zacarías 14:11. Entonces Jerusalén, por fin a salvo, se llenará de gente y nunca más será maldecida ni destruida. Una vez más, ¿de qué habla la salvación? De que Jerusalén va a ser restaurada, va a haber mucha gente, ya no va a haber maldición contra Jerusalén. Y bueno, ya llegando al Brit Hadashah, vemos Hechos 2:40 que dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. O sea, ¿a qué se entiende tanto en el Antiguo Testamento, la Torá, en el Tanakh y en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, por salvación? Por salir de un sistema que te está atrapando. Y acá dice: de esta perversa generación. Hechos 13:39. Todo el que cree en Yeshua, restaurador por medio de la Torah. Acá dice: todo el que cree en él. Pero ¿quién es él? Es Yeshua. ¿Por qué? Porque él es el restaurador. ¿Que se acuerdan que decían ese salvo? Restáurame, ilumina tu luz y seré salvo, dice. Yeshua era un restaurador. ¿Qué significa restaurador? Que vuelve a poner la palabra en nuestro corazón. Y Yeshua restaurador por medio de la Torah. Es declarado justo ante Elohim. Algo que la ley de Moisés tradicionalmente nunca pudo hacer. O sea, es importante entender este texto. El apóstol Pablo estaba diciendo: el que cree en él, no está hablando el que cree en la persona de Yeshua, sino en la enseñanza de Yeshua, es declarado justo ante Dios. Algo que la ley, de forma tradicional, como la están aplicando, como la están manejando, nunca pudo hacer. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque al final lo que Yeshua estaba enseñando era la propia Torah. Ahora, bueno, ahí entendimos entonces lo que se refería con salvo. ¿Qué es ser salvo? Para los judíos. Pertenecer. Entonces ellos le están diciendo prácticamente: si ustedes no practican este ritual que nosotros hemos establecido como oficial, ustedes no van a pertenecer al pueblo de Israel. No estaba hablando nunca de no se van a ir al cielo ni no van a ver palomitas, sino de no pertenecer al pueblo de Israel. Ahora, la circuncisión. Aquí también quiero, porque eso era lo que ellos querían. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión yo puse medio resumido, pero ustedes pueden averiguar más si buscan ahí algunos textos. También creo que tenemos algunos estudios que hablamos de eso. ¿Qué era la circuncisión? La cirugía que se practicaba
que practicaban culturas antiguas añares. Muchos años atrás ya se practicaba esas culturas antiguas. Inclusive ahí ustedes pueden buscar en Google, hay imágenes egipcias, imágenes griegas, donde ya practicaban la circuncisión añares, muchos años atrás. La razón era alguna por la higiene, porque en aquella época no se bañaban tanto como hoy en día. Entonces, ellos descubrieron que al no bañarse se producía mucha suciedad en sus partes íntimas y eso le producía enfermedades, muchas cosas. Y bueno, con el transcurrir de los años, la medicina de aquella época, la ciencia de aquella época determinó, o sea, descubrió que extirpando ese pedazo del cuerpo podía tener una mejor vida, una mejor salud. Entonces la hacían como práctica, pero también se usaba como prácticas religiosas, como rituales, ya antes, mucho antes, rituales sagrados. También era un ofrecimiento a los dioses. También algunos hacían la circuncisión para ofrecer parte de su cuerpo a los dioses. Y también, esto es importante, poder pertenecer a un clan. En el caso de la tierra de Canaán, muchos de los cananitas ya se circuncidaban para pertenecer a un clan. Y vemos que precisamente los judíos fueron uno de ellos. Los judíos probablemente ya tenían esa cultura muy antigua, porque vemos que desde Abraham ya arranca. Pero antes de Abraham, ya en Canaán se practicaba la circuncisión. Ahora, precisamente esto que quería leer. ¿Dónde aparece la circuncisión en la Torah por primera vez? Aquí en Génesis 17. Pero voy a aclarar algo. Este capítulo 17 de Génesis no es antes de la circuncisión. O sea, no quiere decir que antes que se haya escrito Génesis 17 nunca existía la circuncisión. La circuncisión ya existió siempre. Antiguamente ya las personas se circuncidaban. Pero aquí el Todopoderoso quiere establecer un pacto con Abraham y quiere dar una señal, y en una de esas señales le da la circuncisión. O sea, tus descendientes van a llevar este pacto aquí en esta tierra, porque la tierra de Canaán se había establecido como tierra del Dios del Dios Todopoderoso, y una de las señales, una de las marcas que tenían los devotos del Dios era precisamente ser circuncidado. ¿Qué quiere decir? Que cuando un extranjero venía y quería ser parte de la adoración al Dios Todopoderoso, al Elohim de Israel, o sea, de Canaán en ese tiempo, ¿qué creen? Se circuncidaba. Y por eso Abraham vemos que tiene esta práctica. Yo lo estoy haciendo todo en resumen, lo estoy explicando para que se pueda entender. Pero ahora, vamos a lo que dice el texto. Génesis 17:10. Este es el pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Atienda el versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Ahora, ¿por qué marqué en negrita? Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Este versículo probablemente se estableció después de la deportación de Babilonia. Por eso lo puse ahí, práctica después de la deportación de Babilonia. ¿Por qué? Porque no hay pruebas, por lo menos geográficamente o, ¿cómo se dice?, arqueológicamente, de que se hayan circuncidado antiguamente niños de 8 días, ¿no? Sí hay prueba de que se circuncidaban adultos, adolescentes, hay dibujo, hay jeroglífico, pero no hay prueba de niños de 8 días. Entonces, ¿a partir de qué momento los hebreos empiezan a circuncidar a sus hijos a los 8 días? A partir de que están en Babilonia, o sea, a partir del año 500. ¿Para qué? Precisamente porque muchos judíos, cuando llegaba a la edad de adolescente, donde tenían que hacerse la circuncisión, ellos renegaban de su circuncisión porque no querían pertenecer más al pueblo judío y querían ser Babilonia, porque en Babilonia no se practicaba la circuncisión. Entonces, una manera de atrapar al judío en su fe o de hacerle parte del clan, se estableció la circuncisión al 8º día.
No es que la circuncisión no haya sido un pacto del Todopoderoso con Abraham, estamos aclarando eso, pero la práctica de circuncidar al niño a los 8 días no fue la que se le dio a Abraham. Así que probablemente este texto fue añadido o cambiado o manipulado. Y eso pudo haber ocurrido. El propio Isaías dice, y Jeremías dice, ¿no?, que muchas de las cosas lo han escrito la pluma mentirosa de los escribas y fariseos. Puede ser que muchas cosas ellos lo hacían para establecer poder. Miren que muchas veces algunos mandamientos, algunas reglamentaciones se hacían para dominar y manejar al pueblo. Yo entiendo que muchas leyes en la Torah son para guiar la vida de una persona. Y cuando vos ves en la Torah esa ley que te ayuda a mejorar tu vida, que te ayuda a ser mejor persona, que te ayuda a ser mejor ciudadano, que te ayuda a ser mejor en todo lo que en tu vida refiere, entonces quiere decir que eso viene de Dios. Pero cuando sospechosamente ve algunas reglas que te ayuda, que lo que hace es beneficiar al líder o a la congregación o a la sociedad o a la comunidad o a la denominación, probablemente tiene alguna manipulación. Pero ese es otro tema. Bueno, el nacido en la casa y el comprado por dinero, cualquiera extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ahí está. Eso iba a ser la señal que vos sos perteneciente a la línea de Abraham. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. ¿Y esto dónde? Dentro del clan de Abraham. Hay que entender muy bien. Este pacto fue con Abraham, dentro del clan de Abraham, ahí en la familia. Ese clan de Abraham perduró hasta que estuvieron en Egipto. Después de salir de Egipto, ellos ya fueron una comunidad, ya fue una sociedad, y la circuncisión ya era una práctica más, ¿cómo se puede decir? Más ritual y ceremonial. Por eso vemos que muchísimos israelitas que nacieron en el desierto no estaban circuncidados. Ellos ya no usaban la práctica como circuncisión. Probablemente los israelitas que salieron de Egipto estaban circuncidados en la práctica tradicional, pero ya en el desierto ellos no se circuncidan más. Porque es como decir que ya nosotros ahora estamos siendo guiados a una tierra por el desierto, entonces aquí como que la práctica de la circuncisión no prevalece. Pero una vez que iban a entrar a la tierra de Canaán, una vez más el Todopoderoso establece con ellos un pacto y vemos que Josué los circuncida para poder pertenecer al territorio de Canaán, pero desde mi perspectiva, de una forma simbólica. O sea, una circuncisión simbólica. No era una circuncisión como se hace hoy en día, una práctica total. ¿Y por qué? Porque la propia Torah, miren lo que establece. Ya cuando el pueblo esté descarriado y apartado de la verdad, ¿qué cosa va a hacer que regresen? Porque ahora Israel está regresando a la casa, después de haber ido a Egipto, está regresando. ¿Y qué es lo que el Todopoderoso quería que ellos tengan en el corazón? Promesa de restauración. Aun cuando tus desterrados estuvieran en partes más lejanas, que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Eterno tu Elohim, y de allá te tomará, y te hará volver el Eterno tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y miren lo que dice el 6, circuncidará Yahweh tu Elohim tu prepucio, no, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas es igual de que seas salvo o pertenezca al plan de Dios. O sea que la propia Torah está diciendo que en el momento en que un día seas desterrado, quedes fuera, quedes alejado, lo que va a hacer que vos regrese a tu tierra, a tus promesas, no va a ser tu circuncisión carnal, que, repito, puede ser tomada como una señal, como una reverencia, pero no como una condición para pertenecer al pueblo hebreo ni ser salvo, sino como una señal. Es como cuando vos usas un talí, como vos usas un kipá, o como vos usas una menorá, como una señal hacia el Todopoderoso.
Pero sí que iba a ser necesario la circuncisión del corazón. Porque eso, acá dice, eso va a hacer que vivas. O sea, que seas salvo. Bueno, creo que con eso ya entendemos parte. Y después Pablo habló mucho también de la circuncisión de la carne, lo que vale es lo que es de, no es lo de afuera, sino de adentro y muchas otras cosas más. Yo le entiendo ahora al apóstol Pablo porque usaba todos estos textos. También el que se circuncida va a quedar fuera de la gracia del Mesías, dice, de la enseñanza del Mesías, porque no está hablando de la circuncisión a modo de señal de agradecimiento o de reverencia al Eterno, sino como una señal de sometimiento a un sistema religioso que quería apoderarse de la vida de las personas, que es lo que está ocurriendo acá. Por eso la circuncisión que está saliendo acá no tiene nada que ver con adorar al Padre, con servir al Padre, con querer ser más fiel al Padre, no se relaciona con eso. Si hay personas que creen que al circuncidarse se acercan más al Padre, están más bien con el Padre, no hay problema, ¿no? Nosotros no estamos acá diciendo, no se circuncide. Pero esta que está apareciendo acá no tiene nada que ver con eso. ¿Ven? Bueno, aclarado este punto, vamos a Pablo y Bernabé, versículo 2. Tuviesen una discusión y contienda no pequeña con él. Imagínense, ya me imagino el debate ahí. ¿Por qué ustedes le están enseñando así? Yo me imagino que Pablo decía, ¿de qué circuncisión me está hablando? ¿Vos querés circuncidarle para que sea parte de tu clan, de tu régimen, de tu sistema, o para que adore al Eterno? Estos hermanos están adorando al Eterno, están regresando, son parte de la promesa. ¿Por qué les quieres cargar? Pero no, ustedes no, nosotros venimos de Judea, somos el judaísmo oficial, somos la religión oficial, tenemos a los rabinos, los maestros, los líderes. Una discusión tremenda, no llegaron a un acuerdo. No pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, ya que no se podía debatir ahí entre ellos, entonces muchos hermanos le dijeron, Pablo y Bernabé, viajen a Jerusalén y lleven este tema y traigan una respuesta. Bueno, eso hicieron. Vamos a la nota 2. Una traducción viviente dice, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron. O sea que no siempre podemos estar de acuerdo con todas las personas, aunque eran de la misma, supuestamente, fe, de la misma creencia, pero tenían diferentes puntos de vista. Pero acá no era el tema, los puntos de vista. Acá el tema era que estos hermanos de Jerusalén no estaban reconociendo a los creyentes en Yeshua de Antioquía como hermanos, o sea, como salvos. No los estaba como parte del pueblo restaurado. Y ese era un debate. Y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Y probablemente ese creyente que fue enviado fue Tito, porque vamos a ver que en Gálatas capítulo 2 sale cuando ellos fueron a Jerusalén y Pablo le llevó a Tito y querían también circuncidarle, pero no, Pablo no le dejó. Bueno, versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, miren, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Recuerden que Antioquía de Siria estaba al norte de Israel, entonces ellos vinieron costeando, bajando por Fenicia, después Samaria, encontrándose con muchos hermanos judíos creyentes en la fe hebrea y algunos también creyentes en Yeshua. En aquel tiempo no es que vos sos creyente en Yeshua y sos creyente en la fe hebrea. Yeshua era el camino para que se te abra la mente. Pero muchos tenían la creencia en la fe hebrea, en la Torah. Entonces entendían que Pablo eso también. Dentro de esa creencia estaba la manera que explicó Yeshua, la manera que aclaró Yeshua, y esa era aceptada por muchos. Ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron, ya leemos, gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, ya llegaban a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación. La iglesia acá es la congregación, por los hermanos, y los apóstoles, y los ancianos. Entonces, la iglesia, los miembros, los apóstoles, los que estuvieron con Yeshua, y los ancianos, los hermanos más antiguos,
que no simplemente podía haber sido anciano por ser antiguo en la fe hebrea, sino por también conocer, o sea, antiguo en la fe en Yeshua, sino también por conocer mucho sobre la fe hebrea. Hay que tener bien diferenciado este punto. Muchos eran ancianos porque ya eran conocedores de la Torá antigua. Hoy en día, por ejemplo, en la cristiandad, se hace entender que vos sos una persona que tenés mucho conocimiento de escritura, de Biblia o de conocimiento así de la palabra, pero no pertenece a cierto movimiento. Entonces, por no pertenecer a cierto movimiento, ellos, o sea, muchas denominaciones, minoriza toda la creencia o la sabiduría de esa persona. Y cuando él se hace parte de ese movimiento, le hace entender, a partir de ahora vos tenés que aprender todo nuevo. Y todo lo que aprendió antes no sirve. Bueno, eso no ocurría en la fe hebrea. Todos los conocimientos que vos tenías continuaban funcionando. La única diferencia era que ahora vos estabas entendiendo que a través de Yeshua, tu mente se te abrió a la Torá restaurada. Porque dentro de el movimiento del judaísmo había muchas interpretaciones, o sea, muchas creencias que salían de la Torá. Entonces lo que vos estabas haciendo es regresar a la Torá nada más, volver a la Torá. Y todos siempre estudiaban la Torá. Todo se estaba basado en la Torá. Bueno, esos eran los famosos ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y miren, versículo 5. Y acá aparece algo extraño. Para que ustedes puedan diferenciar que una comunidad no era simplemente netos creyentes fieles en la creencia en Yeshua 100%. Simplemente era también algunos que eran devotos, seguidores también de Yeshua, pero tenían todavía sus posturas. Pero algunos de la secta de los fariseos, que dice ahí que habían creído, que habían también reconocido a Yeshua como rabino, como Mesías, como seguidor, como maestro del Eterno, pero estaban ahí, eran parte de la reunión, de la comunidad. Podían también participar. En el mundo judío no hay problema si vos tenés diferentes posturas. En el mundo cristiano o mesiánico, si vos no pensás como yo, ya vos tenés que ser excluido, o vos sos inútil, vos sos traicionero, vos sos traidor, vos sos de todo. Pero en el mundo judío no. Está bien dar también la postura y escuchar el razonamiento de otro y llegar a una conclusión y seguir lo que más conviene. Seguir lo que beneficia al ser humano, a la vida humana, al creyente, a su bienestar. Eso se hacía. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario, que dice ahí, circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos creían que a estos creyentes en Yeshua que estaban regresando de la dispersión, básicamente lo más importante era que teníamos que circuncidarlo. ¿Por qué? Porque así ellos van a pertenecer a nuestra secta, se puede decir. Porque fíjense ustedes que ellos pertenecían a una secta. Ahora podemos entender entonces quiénes habrán sido los que enviaron a esos hermanos que fueron a Antioquía. Habrán sido de esta secta de los fariseos. Y esta secta de los fariseos estaban acá porque probablemente, y eso es mi especulación, había apóstoles que pensaban así. Entre los apóstoles habían también diferencias, posturas. Había apóstoles que creían que tenían que seguir al pie de la letra algunas exigencias de acuerdo a lo que ellos creían que decía la Torá. Mandarles que guarden la ley de Moisés, dice. Mandarles. Fíjense que su pensamiento es: tienen que hacer. Es como una mentalidad de someter. Tenemos que someterlos. Por eso les digo que muchos usaban la Torá no para guiar la vida de las personas, no para mejorar la vida de la persona, sino para someter a las personas. Hay muchos movimientos mesiánicos también que quieren usar la Torá o reglamento para tenerle a su antojo a sus creyentes, a sus miembros. Por eso les manda ponerle túnica, les manda ponerle ropa como ellos quieren, les manda hasta colores, les manda usar barba. Si alguien quiere usar barba, que use.
porque no porque te están imponiendo. Si quiere usar talí, que use. Si quiere hablar en hebreo, que hable. Pero no porque te están imponiendo. Y no porque te hagan creer que así vos estás mejor delante del Eterno. Entonces yo por no usar barba, yo soy hereje, ¿no? Si ustedes ven un rabino con barba, todo así, y dicen, Baruch Hashem, ese es más espiritual. Bueno, esta secta creía así. Tenemos que hacerle parecer más judíos. Porque me imagino que ellos, al ser parte de la comunidad helenística allá en Antioquía, un poco más alejado, seguían sus culturas tradicionales. Pero eso no les hacía a ellos alejarse de la fe en el Creador. Pero bueno, vamos a la nota 5. Estamos en el versículo 5 recién y nos falta mucho. Gálatas 2, por ejemplo, dice, 1. Después, pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén. Esta es la vez que Pablo viene a Jerusalén. Con Bernabé, dice. Llevando también conmigo a Tito. Ahí está, ese que le acompañó. Pero subíse a una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Quiere decir que antes de encontrarse con todos los hermanos, Pablo primero se encontró con algunos cuantos, o con los apóstoles, con los que tenían reputación, y les dijo, así yo estoy predicando, así estamos predicando entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Fíjense que lo que querían hacer allá en Jerusalén era circuncidarlo. Y esto a pesar de lo, acá sale una palabra fuerte, falsos hermanos, introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Aquí Pablo dijo todo. Estos tipos, esta secta, los fariseos, lo que está haciendo acá es querer introducirnos nuevamente en el sistema que ellos gobiernan. Y a pesar de que dicen que creen en Yeshua, en realidad están queriendo otra vez transmitir esa doctrina o ese pensamiento de pertenecer a su sistema. Pablo entendió así y lo está expresando de esa manera. Es su opinión. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, dice. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice. Muy altanerito Pablo acá. Dios no hace acepción de persona. A mí pues lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, está hablando de que en medio de ellos había probablemente algunos apóstoles. Ahora, miren lo que dice Yeshua en Mateo 15:2. Por eso la prueba a Pablo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Yeshua entonces nunca estuvo en contra de los mandamientos, sino de las tradiciones que enseñaban los ancianos. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición hipócrita. Y acá le hace recordar lo que dijo el profeta. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Y ese fue siempre la discusión, el debate ahí en el concilio de Jerusalén. Romanos 2:25, palabra del apóstol Pablo. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, dice. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea que Pablo no estaba en contra de la circuncisión entre los creyentes judíos fieles. Lo que él estaba debatiendo es para qué ustedes quieren implementar circuncisión si ni siquiera pueden guardar bien los mandamientos establecidos en la Torá. Romanos 2:27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor. O sea, el que no tiene la circuncisión, pero hace lo que dice la ley, así está diciendo el apóstol Pablo, te va a condenar. Mira, vos que decís que hay que circuncidar. Para vos la circuncisión es más importante que seguir los mandamientos del Padre. Entonces el tema acá es, ¿quién está haciendo lo que dice la Torah? Pablo enseñaba la Torah, Yeshua enseñaba la Torah. La circuncisión era parte de una señal, de un simbolismo en el tiempo de Abraham. Y continuó siendo parte en los tiempos de los profetas. Y después se endureció esa práctica en el tiempo de los macabeos. Y hoy en día vemos, o sea, en la parte de acá, en el tiempo de Yeshua, ellos lo utilizaban para someter
a su pueblo, para obligarlos a pertenecer a su secta. Romanos 2:28, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padre judío, ni por haber pasado por la ceremonia de circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, como dice la Torá, circuncisión del corazón, producido por el Espíritu, por la palabra. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Ven? Bueno, estamos entendiendo. Versículo 6 entonces. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, mucho discutieron, dice. Ahora Pedro va a decir su experiencia. Vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Elohim escogió que los Goim oyesen por mi boca la palabra del evangelio, la besora, las promesas, y creyesen. A mí me mostró que los gentiles pueden creer el evangelio y pueden creer. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dice, dándole el Ruach HaKodesh, lo mismo que a nosotros. O sea, que ellos pudieron entender de qué se trata este mensaje. Hubo manifestación en ello. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, que dice acá, purificando por la fe sus corazones, por la emuná, haciéndolos parte de la promesa. Ahora pues, versículo 10, ¿por qué tentáis a Dios? Está hablándole a esa secta, ¿no? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos. Acá dice, ¿qué está poniendo? Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. No sé de qué yugo está hablando. Probablemente se trate de algunas reglamentaciones anti-Torá o fuera de la Torá que estaban ellos queriendo hacer, pero no se refiere a lo que dice la Torá. Porque dice que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Y ahora ustedes quieren ponerlo. ¿Qué es ese yugo? ¿De qué se trata? Eso Pablo lo explica mejor en Gálatas. Vamos a la nota 10. Y acá sale también palabras de Yeshua, Mateo 23:4. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. O sea, ¿qué sería ese yugo? Exigencias, palabras de Yeshua, religiosas insoportables. Lo que hoy hay en muchas congregaciones. Puro exigencia, puro que tenés que así, que tenés que allá. Y bueno, si alguien quiere seguir eso, se le da tan gusto. Gálatas 2:14. Cuando vi, por ejemplo, acá un ejemplo de Pedro. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, la besora, le dije a Pedro, por eso Pedro se acordaba de esto, delante de todos los demás. Si tú eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes, o sea, tradicionales, judías, y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar, atiendan bien, de obligar a gentiles a seguir las tradiciones judías? Porque todavía no salía de Pedro esa mentalidad, porque era fuerte. Es como hoy en día el cristianismo en muchas personas. Parece que vos ya creíste en las raíces hebreas, en la restauración, en Yeshua, el Mesías, en la Torá, pero en el fondo todavía muchas veces te acordás y querés creer que sea así. Por ejemplo, algunos que tienen la divinidad del Mesías y cosas así, ¿no? Y todavía se van en muchas teorías que eran muy populares en el cristianismo y le cuesta entrar a la fe correcta. Bueno, continuemos porque se nos va el tiempo. Antes, versículo 11, creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué significa la gracia del Señor Yeshua? Vamos a ver esta nota. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos de igual modo que ellos. Y atiendan muy lo que voy a mostrar acá. Gracia, en el Strong griego 5485, es la palabra charis. Y significa merecer, aprobación, aprobar o congraciarte. ¿Por qué vos merecés que Yeshua te salve?
porque vos fuiste aprobado, porque fuiste consagrado, porque vos hiciste méritos. Por eso creemos, antes seremos salvos, dice. Antes creemos que por ser, vamos a poner acá, consagrados, o podemos poner acá, aprobados de Yeshua, seremos salvos. Así se puede entender mejor, ¿no? Porque se ha traducido que la palabra gracia es regalo inmerecido. Pero vemos acá que la palabra haris, es merecer, no es inmerecido, merecer, aprobar, congraciarte. O sea, fuimos merecedores de algo por medio de Yeshua. ¿Y qué sería? ¿Qué sería que Yeshua vio que somos merecidos? Que fuimos fieles. Tu fe te ha salvado, le dijo a muchas personas. Bueno, para que podamos entender. Igual que ellos dicen. Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos, de igual modo ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé, versículo 12. Y Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió, diciendo: varones, hermanos. Ahora Jacobo va a hablar lo que dice la palabra. Jacobo también está de acuerdo de que no hay que cargarle a los hermanos, pero va a usar la palabra para poder tener mejores referencias. Simón ha contado cómo, Simón Pedro, ¿no? Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y esto que está ocurriendo con que los gentiles, las personas que estaban esparcidas, estos gentiles son personas que estaban esparcidas entre las naciones. Son israelitas que estaban regresando a la fe. Y esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré, dice, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, dice, busque al Eterno. Y todos los goín, gentiles, la gente, sobre los cuales es invocado mi nombre, o sea, esos gentiles que escuchan mi fe, que se unen a mi pacto, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Yo voy a restaurarles, dice. Ahora veamos lo que dice la nota 18. Israel entre las naciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Primero, Asiria, año 722, fueron llevados los israelitas. Segundo, Babilonia, año 605, fueron llevados a Babilonia. Tercero, Medo-Persia, también fueron llevados los israelitas. Cuarto, ahí está tercero, Grecia, año 331. Roma, año 168. Sistema actual, año 70. Sistema actual. Desde el año 70, los judíos están siendo controlados y manejados por un sistema que está hasta la actualidad. ¿Qué dice Isaías 16:5? Elohim establecerá como rey a uno de los descendientes de David. Él reinará con misericordia y verdad. Hará siempre lo que es justo y estará deseoso de hacer lo correcto. O sea que va a volver a reinar alguien que venga del linaje de David. Eso es lo que están ahora compartiendo. Y esto es lo que sale en Hechos 13, cuando lo que lee Santiago. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Elohim visitó por primera vez a los gentiles. O sea, esta palabra gentil en realidad a los expatriados, para que tomar de entre ellos nuevamente pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito, dice 16, después yo volveré y restauraré la casa de David. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo según Santiago? No es que están viniendo gente que no tiene nada que ver con Israel, están viniendo gente que estaban perdidas y el Todopoderoso le está trayendo, y son de la casa de David. Reconstruiré su ruina y la restauraré, dice, para que el resto de la humanidad busque al Eterno, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser mío. El Eterno ha hablado a aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Esto es lo que Santiago está diciendo. Y el Isaías 11:10, otra profecía. En ese día el heredero del trono de David,
Fíjense otra vez, el heredero del trono de David, dice el profeta Isaías, será estandarte, será bandera de salvación, que significa traerá a su pueblo, para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. En ese día el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo, los que queden en Asiria y en el norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía, Elán, que es Babilonia, Hamad y todas las tierras costeras distantes, Grecia. Levantará la bandera, dice, en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel, juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Entonces por fin terminará los celos entre Israel y Judá y dejarán de ser rivales. Todavía muchos judíos están con los ojos vendados, por eso todavía odian a muchos que predicamos sobre la restauración, sobre el Mesías, y no nos quieren escuchar. Pero eso no es problema, porque los profetas dicen que va a llegar el tiempo en que van a abrir su ojo. Así que tranquilo, no hay problema. Todo esto es lo que los apóstoles están predicando, están compartiendo. 19. Por lo cual yo juzgo, dice Santiago, que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Atiéndame, esto me llamó la atención. Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. No es de las imágenes. No es que Dios aborrecía las imágenes, las estatuas. Lo que Dios aborrecía es las prácticas que ellos tenían con las imágenes. Yo puedo tener acá la imagen, acá no tengo ninguna imagen, ¿no? Imagen de algo, un león o un cuadro, ¿no? O la imagen de, no sé, de algo. Y no por eso me van a llamar idólatra. Pero algunos sí me llaman idólatra. Es la práctica. Por eso, ellos por esa imagen se iban y cometían robo, asesinato, fornicación, adulterio, en homenaje a esa imagen. Eso es lo que Dios quería que ellos se aparten. Eso es lo que está diciendo. Que se aparte de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, el pecado desenfrenado, de ahogado de sangre, dice. Estas son cosas que están en la Torah. Mandamientos que están en la Torah. No son leyes noágidas. Eso de las leyes noágidas es un invento, otra vez más, del judaísmo. No existen leyes noágidas. No hay ninguna parte donde se estableció, estas son las leyes noágidas. Si alguien está hablando de las leyes noágidas, les digo yo, es un invento nada más, una de las tradiciones más del judaísmo. Para dividir, para separar, para hacerse ellos sangre azul y nosotros sangre después de azul, que sería roja. Nosotros somos roja. Somos roja. ¿Por qué? Dice, no se le cargue a ellos, no vayan a presionarle como está haciendo esta secta. Porque Moisés, dice, desde tiempo antiguo, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. O sea, no te preocupes, ellos van a aprender la Torah, van a conocer cada Shabbat, van a ir aprendiendo. No hay que cargarle a las personas con estas cosas. Pues esas leyes, en la nota dice, de Moisés se han predicado todos los días de descanso en la sinagoga judía de cada ciudad durante muchas generaciones. Y esto es una prueba de que si dicen que estos gentiles van a aprender en la sinagoga, son gentiles que no son gentiles, ¿cómo se puede decir eso, no? No son paganos, son creyentes en la fe hebrea, que de alguna manera sienten que tienen raíz o alguna afinidad con el Creador, o probablemente son judíos helenizados. Algunos dicen que son judíos helenizados y se les llamaba gentiles. Recuerden que muchos judíos a los samaritanos ya le llamaban gentiles. Entonces son israelitas que están regresando, los que están acá apareciendo. Nosotros no sabemos qué somos, no sabemos si somos gentiles o israelitas, pero sí sabemos una cosa, que el Todopoderoso ha tocado nuestro corazón y nos ha abierto la mente para poder aceptar al Elohim de Israel y ser parte, si es que podemos, como dijo esa Sirofenicia, aunque sea las migajas que caen de la mesa del rey. Por eso estamos aprendiendo, conociendo y tratando de hacer lo que al Padre le agrade.
Quisiera continuar más, pero hoy vamos a compartir hasta el capítulo 20, hasta el versículo 21. Después, el versículo 22 dice, entonces pareció bien la resolución que llegaron, vamos a tocar la próxima semana. ¿Ya? Bernabé nuevamente y Pablo van a regresar a Antioquía a dar este nuevo aviso. Y van a llevar nuevas personas con él. Y vamos a ver algunas cositas que va a aparecer también ahí. Entonces, así hoy hemos compartido este capítulo 15, se puede decir la primera parte, donde hablamos sobre la circuncisión. Los nuevos hermanos, en realidad, son hermanos que están regresando a la fe hebrea, que sienten en su corazón que han sido parte de ese pueblo que ha sido esparcido. Y eso se está cumpliendo con el Mesías Yeshua. Por eso nosotros creemos que Yeshua es parte de toda esta promesa y tiene una función muy importante, y menoscabarlo como hacen hoy en día muchos sería algo muy triste. Pero bueno, estamos así y seguimos adelante. Gracias, hermanos. Recuerden a todos los que están todavía conectados que tenemos el 6 de abril la reunión presencial conmemorando Año Nuevo Bíblico, mes de Aviv o mes de Nisan. 15 días después, el 21, tenemos conmemoración de Pesa en el mismo lugar. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Conoce